ser menos, nos vamos al Perú porque ustedes saben que el presidente del Perú, Pedro Castillo, ha sido destituido por el Congreso y detenido por la policía tras intentar lo que los medios denominan un autogolpe de Estado. Vamos a ver qué ha pasado en Perú, porque por supuesto aquí todo el mundo ya está tirando del muerto en su dirección para intentar demostrar que analiza bien cuando lo único que hace es ocultar la realidad. Para la gente que está convencida de que vivimos en un mundo dividido entre izquierdas y derechas, y esto es motivo de gran gozo, de gran alegría y de gran celebración, porque Pedro Castillo, que era de izquierdas, ya no es presidente. Bueno, los que dicen esto son tontos de capirote y dan muestra de una ignorancia que da pena, de verdad da pena verlos. Y lo vamos a explicar por qué. Aquellos que creen también en este tipo de historia, que creen que incluso la izquierda puede tener una cierta autonomía, pues lógicamente ayer protestando porque a Pedro Castillo se lo habían quitado de en medio. Y aparentemente, como la otra versión, parece que es algo que tiene cierta sustancia, pero no tiene realmente ninguna. Esto es una situación muy diferente de lo que se cree la gente. Y más cuando de pronto te das cuenta de quién es la nueva presidenta, que es Dina Boluarte, que es agenda globalista en vena. Hay unas fotos de ella con Klaus Schwab, el jefe máximo del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, que es que los ves a los dos y dices, aquí hay tema. Aquí tiene que haber tema porque es que se comen con la mirada el uno al otro. Esa es la nueva presidenta del Perú. Vamos a intentar explicarles lo del Perú sin dilatarnos mucho, porque, en fin, lo bueno, si breve, dos veces bueno. El Perú es una zona de Hispanoamérica que tuvo la inmensa desgracia de que llegaran los conquistadores españoles. Aprovecharon que había una guerra civil, se dedicaron a asesinar y a saquear, y eso provocó una situación que ha configurado el Perú. Eso pasó en otras partes de América, pero tuvieron también una salida distinta de lo que sucedió en el Perú. En el Perú, de hecho, los indios se convirtieron en esclavos reales de los conquistadores españoles, por más que se dijera que no. En el caso de los niños, por ejemplo, se les utilizaba en las minas porque tenían unas manitas más pequeñas y podían extraer ciertas formas de mineral. Y, de hecho, la población indígena del Perú, en el primer siglo de conquista hispana, descendió en aproximadamente un 90%. En buena medida por el propio suicidio de los indígenas que no podían soportar que su mundo hubiera cambiado de esa manera. Los propios cronistas españoles cuentan que cuando tú empezabas a ver a indios colgados de los árboles, pues se daba la circunstancia de que sabías que estaba cerca de una población. Y, por supuesto, las mismas fuentes españolas, concretamente fuentes eclesiásticas, te dicen que las madres indígenas mataban a los hijos al nacer para que no vivieran la vida miserable de esclavitud que les proporcionaban los conquistadores españoles. Esto en las propias fuentes católicas, eclesiales, españolas. De manera que esto no es la línea negra, esta es la realidad que aparece en la documentación. Eso tiene como consecuencia que el Perú es uno de los países más infectados por el racismo de toda Hispanoamérica, porque los españoles inmediatamente imponen un sistema de pureza de sangre. Y si en España determinados cargos y funciones no los podías desempeñar si tenías una gota de sangre judía o de sangre mora, a eso se añade en el Perú una gota de sangre india, una gota de sangre negra. Claro, esto era complicado, porque en última instancia había una serie de funciones que no había españoles suficientes, no había tantos españoles dispuestos a marcharse al otro lado, y sobre todo cuando había una economía en la que si te daban una encomienda y explotabas a los indios, pues estupendo, pero si no, pues la verdad es que ponerse a trabajar la tierra, para eso se quedaban tranquilamente en España, como quedó de manifiesto, por ejemplo, en el juicio de Cristóbal Colón. Y eso hace que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en Perú
no dejen de estallar revueltas indias contra la dominación española cada 2 por 3. Esto era continuo. La última, que fue un poquito antes de la independencia, fue la de Tupac Amaru, y es la más conocida. Pero desde el siglo XVI hasta el XIX no paran de estallar revueltas indias en una población indígena que se va recuperando muy poquito a poco. De hecho, hace muy poquitos años que ya la población indígena es más del 50%. Aquí aparece otro factor terrible, y es que aquellos que son indígenas, pero que quieren mantener la idea de que son superiores a los indios, a los cholos, se hacen pasar por mestizos. Y entonces tú de pronto tienes delante a un señor, una señora, que es evidente que es indígena, vamos, no tiene una gota de sangre blanca ni por aproximación, y esta persona te dice, te habla con desprecio de los cholos y de los indios. Y a ti te dan ganas de ponerle un espejo delante y decirle, ¿y usted qué pasa? ¿Que es asiático? Bueno, Fujimori sí, pero usted, ¿por qué habla con desprecio de los cholos y de los indios si usted es un indio? Está fingiendo que no lo es, porque se ha venido a vivir a Lima desde la sierra, pero es evidente que usted es un indio, esto no tiene más vuelta de hoja. En medio de esa situación, además existe un pequeño grupo oligárquico, generalmente de raza blanca, a los que la población con no mucho cariño denomina los blanquitos. Y los blanquitos se han ido sucediendo en el Perú siendo presidentes o controlando siempre la presidencia. En algún caso hasta te pueden decir, bueno, ya con Humala quedó de manifiesto que esto de los indígenas no funcionaba, aquí tenemos que seguir siendo nosotros los blanquitos los que gobernemos. Pero resulta que en un país de al lado que se llama Bolivia, el indigenismo, por mucho que tenga de mito, de mentira, de manipulación, etcétera, triunfa y lleva a Evo Morales al poder. Y en Perú, por primera vez en siglos, más de la mitad de la población reconoce que es indígena. Ya no dice que son mestizos. Y por si fuera poco, las provincias cada vez están más hartas de que lo único que toma decisiones y lo único que actúa y lo único que se mueve sea la capital, Lima, a la que no dejan de ir peruanos. Y partiendo de esa base, nosotros pudimos anunciar, y acertamos, que en las últimas elecciones presidenciales en Perú, un candidato indígena iba a pasar a la segunda vuelta, que fue Pedro Castillo, y anunciamos que iba a ganar. Por supuesto, hay gente que dice que, en fin, que falsearon las elecciones, etcétera. Puede ser, pero es muy posible que también su adversaria, que era Keiko Fujimori, también las falseara en ciertos lugares. El caso es que Castillo llega al poder. Y el panorama que se configura es, por parte de la derecha, y sobre todo por parte de los blanquitos, que a este no le vamos a dejar gobernar. Es decir, nos da igual lo que traiga, no le vamos a dejar gobernar, lo vamos a tumbar. Porque además la Constitución del Perú mantiene una situación de vacancia, que sería equivalente al impeachment en Estados Unidos, de destitución del presidente, que es muy fácil, y los últimos presidentes estos han acabado así. Y entonces esa gente desde el principio no está dispuesta a ver lo que hace Castillo. Está empeñada en derribar a Castillo y en decir que Castillo es un comunista y que como Castillo es un comunista hay que derribar. ¿Y qué pasa con el lado de la izquierda que se supone que apoya a Castillo? Bueno, ahí hay dos tendencias muy importantes. Una tendencia sería de un marxismo clásico e inmediatamente se desilusionan con Castillo porque Castillo no es comunista. Es un dirigente de una izquierda vaga, difusa, muy poco capacitado y muy ignorante, pero no es un comunista. Y hay otro trozo de esa izquierda que es una izquierda totalmente vendida ya a la agenda globalista. Y mira tú por dónde Castillo da la casualidad de que no va en la dirección de la agenda globalista.
No va a impulsar el matrimonio homosexual, no va a liberalizar el adulterio, no va a abrir la puerta a que en el Perú las parejas homosexuales adopten niños, etcétera. Con lo cual, Castillo es enormemente incómodo. Y hay que ver cómo le sacamos. La derecha, porque le importa un pito, pero verdaderamente un pito, la suerte del Perú, y aquí la idea es quítate tú que me pongo yo. Y la izquierda, bueno, pues la izquierda más clásica marxista, porque se da cuenta que con Castillo desde luego no van a venir los soviets, y la izquierda globalista, porque se lleva el disgusto de ver que será muy ignorante, será muy poco preparado, será muy estúpido, pero en cualquiera de los casos Castillo no va a aceptar la agenda globalista. ¿Y entonces qué hacemos? Lo hundimos. Antes de ayer, Castillo ya tiene noticias de que le van a iniciar un procedimiento de vacancia, lo que sería el equivalente al impeachment aquí en Estados Unidos, y que lo van a destituir, y piensa realmente en que se retira. Que realmente esto no tiene ninguna salida, que va a dimitir antes y se va a ahorrar la vergüenza de que lo destituyan. Pero en ese momento hay quien convence sutilmente a Castillo de que lo que tiene que hacer no es eso. Presidente, manténgase usted en el poder. Presidente, aguante, disuelva el Congreso. Que usted lo puede hacer, disuelva el Congreso. Y a partir de ahí intente usted gobernar, que todos estos que tiene usted no solo enfrente, sino a su lado, son un atajo de sinvergüenzas. Y como Castillo es un personaje ignorante, sin preparación, lo que hace es que efectivamente sigue ese consejo. Y en vez de dimitir, dice, no, pues es verdad, voy a disolver el Congreso y sigo gobernando, y efectivamente piensa eso. Pero no se da cuenta de que ha caído en una trampa. E inmediatamente lo que se anuncia una vez que le ha dado el paso que le han llevado a dar es que está intentando dar un golpe de Estado y que lo van a detener. Y en ese momento Castillo se da cuenta de lo que ha pasado. En ese momento se da cuenta de que lo han engañado. Y en ese momento intenta poner tierra por medio, llegar hasta la Embajada de México, que le han ofrecido asilo, y por lo menos salvar la vida, la libertad, lo que pueda. Pero le están esperando, le detienen y acaba, por supuesto, entre rejas. ¿Y qué sucede a continuación? Lo que sucede a continuación es maravilloso. Aquellos que se creen que el mundo se divide entre izquierdas y derechas nada más, y que por lo tanto hoy tendríamos que estar destapando botellas de champán porque ha caído un izquierdista, pues se encuentran ignorantes que no sabéis el mundo en el que vivís, con que quien se convierte en presidenta del Perú, la primera, ni más ni menos, pues es una señora que se llama Dina Boluarte, que se da la circunstancia de que es, pero vamos, agenda globalista en vena. Agenda globalista en vena. Esta buena mujer se da la circunstancia de que lleva defendiendo la ideología de género y demás maldades propias de la agenda globalista desde hace mucho tiempo. Y que además es una mujer del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial. No hay nada más que verla en las fotitos con Klaus Schwab. O Schwab, que sería la traducción correcta, la pronunciación correcta. ¿Y qué va a hacer esta mujer? Esta mujer va a hacer lo que no ha hecho Castillo. Es de izquierdas, pero los tontos que piensan que, en fin, todo el que tiene una idea de izquierda ya es comunista y es el desastre y ellos lo hacen mejor y tal, aunque no lo hayan hecho en siglos, bueno, eso se están aplaudiendo como monos, encantados de lo que sucede. Y quien ha llegado al poder es una mujer más a la izquierda que Pedro Castillo, pero encima de esa izquierda corrupta totalmente y vendida a la agenda globalista. Y la derecha peruana, que hace muy poquito, yo hablé con algunas de las personas
comentando cómo estaba la situación en el país y que decían, bueno, por lo menos ahora tenemos 4 años que Castillo no va por la ideología de género, veremos cómo hace otras cosas, pero eso está tranquilo. Esta mañana, si conocen la realidad del Perú, ya saben que eso ha acabado. Que esta buena mujer va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Que ha hecho un llamamiento a la derecha simplemente para repartirse el saqueo del Perú, como se hace en muchos casos en el Perú, que desgraciadamente tiene una oligarquía gobernante que simplemente se reparte los beneficios del Perú. Y entonces el llamamiento ha sido el de aquí hay un pastel, vamos a llevarnos como buenos hermanos y vamos a dividirnos el pastel. Y yo, mientras tanto, empujo la agenda globalista. Esta es la realidad del Perú. Y los que se creen que todavía estamos en la Guerra Fría y pavadas de ese tipo, pues nada, contentos, felices y pensándose el mundo maravilloso que tiene por delante el Perú. No hay cosa parecida. La situación de Perú hoy mismo es peor que ayer. Y peor que antes de ayer y peor que la semana pasada. Porque ahora no hay un dirigente vagamente izquierdista que tenía decidido oponerse a la agenda globalista. Ahora es la agenda globalista controlando el Perú. Y esto es muchísimo peor. Claro, inmediatamente la administración Biden calificó a Pedro Castillo de expresidente, albricias y parabienes para esta buena mujer, y lo que vamos a oír en los próximos días, porque ahora las furcias mediáticas nos van a decir que Dina Boluarte, vamos, es maravillosa. Pero vamos, inteligente, alta, esbelta, guapa, modelo de Balenciaga si quiere, lo que sea. Porque efectivamente ya lo que se ha hecho es lo que se pretendía y que no había salido bien con la elección de Castillo. Y claro, por supuesto que ahora hay mucha gente por la calle, por cierto, todos los que veo son indios, que están llorando la salida de Castillo. ¿Porque Castillo realmente era un buen presidente? No, no lo era. Era un incompetente, no sabía nada de economía. Es muy posible que también haya sido corrupto, subrayo el también, porque eso parece que es algo que no se lo quita ningún presidente del Perú, esté a la izquierda o a la derecha. Pero esa gente confiaba en él. Era uno de los suyos. Era uno que supuestamente iba a escuchar a las provincias y no solo a las élites de Lima, y ha salido. Y la gente con lágrimas en los ojos que se ve son los indios, porque son muy conscientes de que las otras élites no los van a escuchar, a pesar de que oficialmente ya son más del 50% del país. Ya si hablamos de los indios reales, no de los millones que dicen que son mestizos y, en fin, tienen de mestizo lo que tengo yo de lama tibetano, pues evidentemente son muchos más. Y consideran que les han quitado al único que durante mucho tiempo ha hablado en su favor. Y esta es la situación. Pero nada de celebraciones de la democracia, la contención del comunismo. Decir eso solo es una clarísima manifestación de ignorancia colosal. Aquí ha salido bien la jugada y al final ha terminado una vicepresidenta convertida en presidenta que es hechura total de la agenda globalista y de Klaus Schwab. Y los que a estas alturas todavía no hayan visto esto, bueno, es que realmente es que no saben por dónde van.